del deber y para seguir avanzando. Con respecto a la prueba 3 ya terminé de corregirles. No sé si ya la revisaron. Los que no, ya pueden revisar cómo les fue. Y vamos a revisar todavía, nos falta revisar un poco los últimos ejercicios. Sí, que es en los que en algunos literales tuvieron problemas, sobre todo en el del cálculo de la energía de activación. Sí, aunque ya revisamos uno de los ejercicios en donde calculábamos la energía de activación, veamos por lo menos uno más. Y vamos a ver los primeros literales también de algunos de estos ejercicios ya más grandes. Pero eso dejemos para el final, los últimos 30 minutos, porque ahora que me imagino que están todavía frescos, recién almorzados y tomaron su café o su té, entonces aprovechemos para seguir hablando un poco de las soluciones ácidas y de las soluciones básicas. Entonces, el lunes, hablamos un poco de cómo influye la estructura de los ácidos o los átomos que componen esos ácidos en la fuerza de los ácidos, ¿cierto? Y dijimos que para poder comparar la fuerza de los ácidos, lo primero es que tenemos que dividir a los ácidos en 3 grupos, ¿cierto? Tenemos los ácidos halogenídricos, que están formados con un protón y un átomo de la familia 7A. Y ahí tenemos el ácido clorhídrico, fluorhídrico, bromhídrico y iodídrico. Sí, y ahí tenemos el criterio que prevalece para determinar la fuerza de los ácidos es la fuerza del enlace o la entalpía del enlace. Mientras más fuerte sea esta entalpía de enlace, entonces va a ser más difícil romper ese enlace que se forma entre el protón y el átomo, y por lo tanto el porcentaje de ionización del átomo del ácido va a ser menor. Y a medida que va disminuyendo la entalpía del enlace, ¿cierto? Es decir, la energía que necesitaríamos para romper este enlace covalente que hay entre el hidrógeno y el átomo. Entonces, a medida que disminuye esa entalpía, el ácido se ioniza con mayor facilidad y se vuelve más fuerte, ¿cierto? Por eso el ácido halogenídrico formado con el primer miembro de esa familia, que es el flúor, es un ácido débil porque tiene una entalpía de enlace mucho más alta, y a medida que bajamos en ese grupo, tenemos ácidos que van siendo más fuertes, que se van ionizando con más facilidad, ¿sí? Después tenemos el otro grupo de ácidos, que son los ácidos oxácidos, y ahí podemos comparar entre ácidos oxácidos que tienen como átomo central diferentes átomos de la misma familia, ¿cierto? Ahí el ácido más fuerte va a ser aquel cuya átomo central tiene una electronegatividad más elevada, porque va a hacer que esa molécula se vuelva más polar, esa molécula de ese ácido oxácido se vuelva más polar y se pueda romper con mayor facilidad. Y por otro lado, si comparamos los átomos que tienen los ácidos que tienen el mismo átomo central, ¿cierto? Por ejemplo, todos los ácidos oxácidos que puedan formarse con el cloro, el ácido hipocloroso, cloroso, el clórico y el perclórico. Entonces ahí, mientras más alto sea el número de oxidación del átomo central, el ácido va a ser más fuerte.
¿cierto? Entonces, el ácido más fuerte de esos 4 ácidos es el ácido perclórico, porque el cloro tiene un número de oxidación de más 7 cuando está formando esa molécula de ácido perclórico. Y por último tenemos los ácidos orgánicos, ¿cierto? En donde podemos comparar ácidos orgánicos similares, pero que tienen un átomo adicional en su molécula, ¿cierto? Por ejemplo, habíamos visto el ácido acético, comparado con el ácido cloroacético y el ácido bromoacético, ¿cierto? Entonces, en el primero tenemos el grupo de los ácidos, que es el COH unido a un CH3, ¿cierto? En el segundo tenemos un cloro que está reemplazando a uno de esos hidrógenos y en el tercero tenemos un bromo que está reemplazando a uno de esos hidrógenos. Entonces, el ácido más fuerte va a ser el ácido en el cual el átomo tenga la mayor electronegatividad de ese átomo que está reemplazando a los protones. ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿se acuerdan que el cloro, entre el cloro y el bromo y el hidrógeno normal, el cloro es el más electronegativo? Entonces, por lo tanto, ese cloro va a hacer que esta molécula del ácido acético, del ácido cloroacético, se vuelva más polar, es decir, que una parte de la molécula tenga una carga algo negativa y otra parte algo positiva, y ese enlace se rompa con mayor facilidad. ¿Sí? Eso es en resumen lo que hablamos la clase pasada. Y eso nos va a ayudar a clasificar los ácidos en función de la fuerza que estos tienen. Ahora vamos a hablar de otro tipo de soluciones cuyo pH también se puede alterar por los iones que están en solución, ¿cierto? Y son soluciones de sales. ¿Quién me da un ejemplo de una sal? La sal más conocida que utilizamos siempre, todos los días. Nitrato de sodio. El nitrato de sodio, sí, aunque esa no utilizamos. Cloruro de sodio. Todos los días. El cloruro de sodio, ¿cierto? Es la sal de mesa que nosotros conocemos. Cloruro de sodio. Por ahí me dijeron también el nitrato de sodio. Estas dos son sales, es cierto que están formadas, se puede decir, por dos iones, ¿cierto? Un positivo y un negativo. En este caso el sodio es el ion positivo y el cloruro es el ion negativo y se han juntado y han formado una molécula neutra, ¿cierto? Entonces, estas sales, bueno, las sales de las que vamos a hablar en este momento, son electrolitos fuertes. Eso quiere decir que cuando están en solución, se rompen completamente, ¿cierto? Se ionizan completamente, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando nosotros ponemos este cloruro de sodio en agua y mecemos, ¿no es cierto? Vamos a formar una solución. El cloruro de sodio es un sólido. Le ponemos en solución y vamos a tener iones sodio en esta solución e iones cloruro. ¿No es cierto? Que ya también está en estado acuoso. Eso quiere decir que están disueltos en el agua. Este nitrato de sodio, igual cuando le ponemos en solución, cuando le ponemos en agua, perdón, se va a ionizar completamente, es decir, se va a romper completamente esa molécula y va a dejar los iones sodio disueltos en agua o rodeados por moléculas de agua, ¿cierto? Y los iones nitrato. ¿Sí? Si ven que aquí escribí la flecha solo de izquierda a derecha, eso es porque al final de esa reacción, es decir, cuando ponemos estas sales en agua, se disuelven completamente y se rompen completamente.
¿cierto? El 100% de esas moléculas se transforman en iones que están disueltos en agua. En el siguiente capítulo vamos a ver que hay ciertas sustancias o ciertas sales ciertos sólidos que no se disuelven completamente en agua. Sí, pero de esos nos encargaremos en el siguiente capítulo. Por el momento vamos a considerar las sales que son electrolitos fuertes, es decir, que se rompen completamente cuando están en solución. Y esta solución pueden tener un pH neutro, un pH ácido o un pH básico, ¿cierto? Entonces, este cloruro de sodio, ¿sí? Cuando nosotros ponemos la sal en agua, va a tener un pH igual, puede tener un pH igual a 7, un pH mayor a 7 o un pH menor a 7, ¿sí? Va a depender de los iones que están del tipo de iones, ¿sí? Es decir, de este y de este. En este caso, el cloruro de sodio forma soluciones neutras. Ya vamos a ver por qué. El nitrato de sodio también forma soluciones neutras, pero hay otras sales que forman soluciones ácidas o soluciones básicas. Entonces, veamos de qué depende. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Cierto? Ahora hablemos de las sales, ya no de los ácidos ni de las bases. Entonces, estos electrolitos fuertes se disocian por completo, como les había dicho, y forman iones que están disueltos en el agua, es decir, están rodeados de moléculas de agua. ¿Es cierto? Y esta hidrólisis de la sal afecta el pH de la solución. Entonces, cuando esta sal tiene un ion que viene, ahí estamos, de un metal alcalino o alcalino térreo, y la base conjugada de un ácido fuerte, entonces esta solución es neutra. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Entonces, primero esta sal se va a disolver en agua, ¿cierto? Vamos a tener el ion sodio. Si este ion sodio, si este ion positivo, perdón, viene de un metal alcalino o un alcalino térreo, es decir, de la primera o la segunda familia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Estos son los alcalinos y estos los alcalino-térreos, ¿cierto? Entonces, si ese ion positivo es cualquiera de estos menos el berilio, y además el anión viene de un ácido fuerte, ¿cierto? ¿Se acuerdan que teníamos 6 ácidos fuertes? El ácido clorhídrico, el bromhídrico, el yodhídrico, el nítrico, el sulfúrico y el perclórico. Entonces, si ese ion es la base conjugada de algunos de esos ácidos, entonces la solución va a ser neutra. Si en este caso el ion nitrato, que es nuestro ion negativo, es la base conjugada de un ácido fuerte, ¿cierto? ¿De dónde viene este nitrato? Del ácido nítrico. Entonces, en este caso, esta solución es neutra. ¿Por qué? Entonces, veamos de dónde vendrían estos iones. Primero, el ion nitrato, ¿cierto? Hemos dicho que es la base conjugada del ácido nítrico. Uy, ya no funciona mi pantalla, no puede ser.
A ver. Déjenme ver si con esta funciona mejor. Sí. ¿Cierto? Entonces, volvamos un poco a los ácidos fuertes. ¿Qué pasaba? Cuando el ácido fuerte se ioniza, vamos a tener el protón y el ion nitrato. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que esta es la base conjugada del ácido nítrico? Pero esta base es demasiado débil, ¿cierto? No atrae a los protones para volver a formar el ácido nítrico, ¿cierto? Esta reacción no se da en este sentido, ¿cierto? Este nitrato no puede volver a atraer protones para formar ácido nítrico. Entonces, este ion nitrato, cuando está en solución, se queda siempre como ion nitrato, no vuelve a reaccionar con el agua. Sí, entonces por eso, cuando este ion nitrato está en solución, ya no vuelve a reaccionar con el agua. Este ion sodio viene de una base fuerte, ¿cierto? Del hidróxido de sodio. Entonces, cuando ese hidróxido de sodio, ¿se acuerdan? Estaba en solución. Entonces teníamos los iones sodio y los iones OH y esto era una solución básica. Este ion sodio era el ácido conjugado de esa base del hidróxido de sodio y era un ácido conjugado bastante débil, ¿cierto? Igual que en el caso anterior, este sodio no puede volver a traer hacia sí iones OH para formar nuevamente esta molécula de NaOH. Esto no se da. ¿No es cierto? Entonces, ese sodio, cuando está en forma de ion, no vuelve a reaccionar con el agua. Es decir, se queda sin reaccionar, ¿cierto? Se queda siempre como ion cuando está en solución. Entonces, como consecuencia, ¿cierto? Aquí tenemos un vaso con agua en donde ponemos la sal. Esta sal es NaNO3, que es un sólido, ¿no es cierto? Cuando nosotros le ponemos en agua, entonces estos iones se separan. Tenemos por ahí ion sodio y tenemos por ahí ion NO3. Y estos iones se quedan ahí disueltos en agua, no reaccionan con las moléculas del agua. Entonces, en esa solución vamos a tener moléculas de agua completas, ¿cierto? Un pequeño porcentaje de estas moléculas del agua van a reaccionar con otras moléculas de agua y van a dejar algunos protones y unos iones OH libre, sí, producto de la autoionización del agua. ¿Qué concentración? 10 a la menos 7 molar de protones y 10 a la menos 7 molar de iones OH, ¿cierto? Eso es solo cuando tenemos agua. Si además de eso ponemos esta sal, no pasa nada porque el sodio y el NO3 no vuelven a reaccionar con el agua. Entonces, como consecuencia, el pH en este caso está dado solo por la autoionización del agua, ¿cierto? Y en esa solución, la concentración de iones hidrógeno es 10 a la menos 7. La concentración de iones NO3 es de iones OH es 10 a la menos 3, 10 a la menos 7. Y el pH es 7. Sí, tenemos una solución neutra. Entonces, todas las sales que están formadas por un ion
de un metal alcalino o alcalino térreo y una base conjugada de un ácido fuerte producen soluciones neutras. Por ejemplo, el cloruro de sodio, como habíamos dicho. ¿No es cierto? Cuando pongo esta sal en agua, vamos a tener iones sodio y vamos a tener iones cloruro. Este ion sodio viene del hidróxido de sodio o es un metal que está en la primera familia. Y este ion cloruro viene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. ¿Cierto? Entonces, como consecuencia, van a quedarse como iones en solución. Y el pH de esa solución va a estar dado solo por la concentración de iones de hidrógeno que sale de la autoionización del agua. Es decir, va a tener un pH neutro. ¿Cierto? No se olviden que aquí tenemos nuestra solución. ¿Cierto? Y tenemos moléculas de agua. Es parte de esas moléculas de agua se hidrolizan. Y además en este caso tendríamos iones sodio e iones cloruro. Sí, entonces en esta solución tenemos una concentración de iones sodio, una concentración de iones cloruro, pero además tenemos una concentración de iones hidrógeno igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Y tenemos una concentración de iones OH igual a 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre alguna otra sal? ¿Quién me da otra sal que produzca una solución neutra? ¿Quién me dice? Por una décima. Cloruro de bario. Cloruro de bario. ¿Quién se animó para ver a quién le debo? ¿Quién fue? ¿Isa? Yo, profe. ¿Isa Costales? Sí, profe. Chévere, espere. Bueno, ya anoto. Entonces, cloruro de bario. ¿No es cierto? Ahí, esta molécula todavía no está bien escrita, ¿cierto? No se olviden que las sales son moléculas neutras. Entonces, cuando ponemos esa sal en solución, vamos a tener los iones bario más 2, ¿no es cierto? En estado acuoso, más iones cloruro. Ahí estaría esa reacción. Este ion bario viene de una base fuerte, ¿no es cierto? El hidróxido de bario. O más fácil, está en la familia 2 y no es el berilio, ¿cierto? Entonces ahí no va a volver a reaccionar con el agua. Y este ion cloruro viene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, entonces es una base conjugada demasiado débil como para volver a reaccionar con el agua. Y entonces esta solución va a tener un pH igual a 7. Va a estar dado solo por los protones que salen de la ionización del agua, de la autoionización del agua. Muchas gracias. Siguiente tipo de sales. Y aquí es donde se va poniendo interesante la cosa. Uy.